Bendiciones, mis queridos y apreciados amigos. Para mí es un placer una vez más estar con ustedes para tratar un nuevo mensaje de la verdad del cuarto ángel. En esta ocasión vamos a tratar un tema que a muchas personas le ha chocado, que es el por qué Jesús decía, vete y no peque más. En esta ocasión, este mensaje le hemos dado dos títulos. Usted coge uno de los dos y si quiere quedarse con los dos, no tengo problema. El título de este mensaje es ¿por qué Jesús dijo, vete y no peque más? Y el otro título es 10 razones por las cuales Jesús dijo, vete y no peque más. Así que elija cualquiera de los dos que le guste. Y si quiere quedarse con los dos, como le dije anteriormente, no tengo problema. Ahora bien, este mensaje que vamos a presentar es para todo el mundo, pero de manera muy especial y exclusiva para aquellos que han sido sellados, porque estamos en la hora de sellamiento y lógicamente ya hay sellado, y para los que faltan por ser sellados. Porque el sellado es una persona que no puede hacer lujo de volver hacia atrás a las andanzas antiguas y está cometiendo pecado consciente y deliberado. El sellado son los que van a vivir, no muy lejano, vamos a vivir sin intercesor en este mundo de pecado. Así que por eso este mensaje, a pesar de que es para todo el mundo, pero es especialmente para ellos. Es para el grupo de la minoría, ese mensaje que vamos a presentar. Así que, ya usted sabe el título. Antes que nada queremos pedir a algunos amigos que nos han estado enviando invitación para formar parte de este Facebook, Nelson Cuarto Ángel, pero le queremos pedir excusa porque no hemos podido recibirlo, no porque no queremos, sino porque nuestro Facebook está limitado con 5,000 personas. Por lo menos hasta ahora tengo 5,000 personas y Facebook no me permite más. En la medida que quizá algún mensaje de esto, que los que son de la simiente del diablo no les gustan estos mensajes, si salen, entonces yo los reemplazo por uno de ellos. Así que ya saben, lo que está en este Facebook, trate de no salir, porque si usted salió, se lo perdió. Nada más pierde usted. Y dice la palabra de Dios que Dios no tendrá por inocente a aquel que haya tenido la oportunidad de conocer la verdad y la haya rechazado. Y si usted vio, si un ejemplo sale 1 o 2 y yo no lo agregué, usted me excusa porque en la lista son varios que tengo, muchos. Parece que hay personas que están interesados en formar parte de este Facebook. Así que vamos de inmediato a comenzar con nuestro mensaje, titulado ¿por qué Jesús dijo vete y no peque más? O también titulado 10 razones por las cuales Jesús dijo vete y no peque más. Quiero hacer como introducción, aclararle que en la iglesia hay dos tipos de personas. Hay unos que han recibido el bautismo del agua, pero no han recibido el bautismo del Espíritu. Esas personas no están selladas, están perdidos con esperanza. Toda la posibilidad de mientras vida tenga, tiene esperanza. Y los otros son los que han recibido el bautismo del agua y del Espíritu. Las personas que reciben el bautismo del agua y del Espíritu son personas que deben andar firmes. Tienen que tener cuidado y no volver hacia atrás. Y usted va a conocer la razón por la cual no pueden volver hacia atrás. Y al mismo tiempo quiero aclararle que a través de este mensaje, nosotros queremos que usted entienda que hay que estar firme en cuanto a esta parte. Pues este mensaje que vamos a presentar tiene 3 partes. Esta es la primera parte que vamos a presentar. En la segunda parte, nosotros vamos a presentar las objeciones o los textos bíblicos que emplean los cristianos de la justicia propia. Son aquellos que han entrado en la iglesia, son atraídos por el diablo. Recuerden que hemos dicho que en la iglesia hay 2 grupos, los que son atraídos por el Espíritu y los que son atraídos por el diablo. Esos nunca se van a repetir ni se van a convertir, porque son atraídos por el diablo. Son como Judas. Judas no fue llamado, Judas fue atraído por el diablo y por eso ustedes vieron que nunca se arrepintió. ¿Por qué? Porque son personas que no aman. Dios, la Biblia dice que Dios añadirá a su pueblo a los que hayan de ser salvos. Y los que hayan de ser salvos son amantes de la palabra de Dios, respetan la palabra de Dios
no ponen la Biblia a contradecirse a sí mismo. Ahora, los cristianos de la justicia propia son los que ponen la Biblia a contradecirse a sí mismo. Cuando le presentan una verdad bíblica, un texto bíblico, buscan otro texto bíblico para contradecir ese mismo texto bíblico. Como que aquel fue inspirado por Dios y este fue inspirado por el diablo. No, la palabra de Dios toda fue inspirada por Dios. Lo que sucede es que usted no puede sacar un texto fuera de contexto para querer contradecir una verdad bíblica que está establecida. Así que la segunda parte, ya usted sabe, de este mensaje, de este video va a ser explicar las objeciones, textos que están fuera de contexto, porque permítame decirle que estos textos bíblicos que vamos a compartir con ustedes, no aparece un texto bíblico que contradiga estos textos bíblicos que vamos a presentar. Un texto no aparece, porque lo que sacan es porque están fuera de contexto. La Biblia no se contradice a sí mismo. Y el tercer mensaje que vamos a presentar, en la tercera parte, va a ser donde vamos a presentar promesas que son para los pecadores antes de su conversión y no para los justos después de su conversión. En la Biblia hay declaraciones bíblicas y promesas que es para el pecador antes de la conversión, pero no es para el justo, o sea, para aquel que ha recibido el bautismo del agua y del Espíritu después de su conversión. Esa promesa no cae para ellos, porque ellos no entran en eso, porque ya ellos aceptaron al Señor y firmaron un pacto de sangre, la cual no puede ser roto. Y por lo tanto no pueden tomarse dicha promesa. Por eso es que hoy en día vemos que las iglesias están podridas, están caídas, y que entre los que profesan ser cristianos y el mundo, lo único que lo diferencia es el nombre. Pero no se puede ver la diferencia en el estilo de vida porque vienen siendo una misma cosa. Así que vamos de inmediato a proceder con el mensaje de la hora. Recuerde, el mensaje es: ¿por qué Jesús dijo, vete y no peque más? O 10 razones por las cuales Jesús dijo, vete y no peque más. Si vamos al libro de San Juan, capítulo 5, verso 14, allí vamos a encontrar una de las ocasiones que Jesús dijo, cuando había curado al paralítico, luego que él lo había curado y se había encontrado con él, dice allí, después de un tiempo, encontrándolo Jesús en el templo, le dijo, mira, has sido sanado, no peque más, para que no sobrevenga algo peor que lo primero. ¿Y qué es lo peor que lo primero? Que va a recibir doble condenación. Pero esa no es una de las respuestas de las 10 que vamos a dar. Estoy dándole una respuesta, pero no es una de las 10 razones. Todavía no hemos comenzado con las 10. Cuando vayamos a comenzar con las 10, yo le voy a decir, esta es la primera, la segunda. Así que aquí Jesús le dice a este hombre, después que es sanado, le dice, mira, has sido sanado, no peque más, para que no te sobrevenga algo peor que lo primero. ¿Qué es eso? Doble condenación. También, si vamos al capítulo 8 del libro de San Juan, verso 11, en una ocasión a Jesús le llevaron una mujer que había sido sorprendida en adulterio. Ya nosotros presentamos un tema muy interesante, donde muchas personas se justifican aquí y dicen, bueno, Jesús dijo que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y yo le he dicho a la persona, déjese de esa tontería, eso disparate, que Jesús le dijo esa palabra a un grupo de personas que fueron y le llevaron a una mujer que la sorprendieron en el pecado, pero fue porque ellos planificaron, era un grupo de los dirigentes religiosos, habían planificado que esta mujer con un hombre habían acordado para que ella se acotara y cayera en pecado. Luego entonces que la sorprendieron, dejaron ir al hombre y a ella la llevaron ante Jesús, y entonces cuando la llevaron para que Jesús la condenara, Jesús le dijo, el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Pero eso Jesús se lo dijo a ellos. Esa palabra va para los que no han experimentado la conversión. Por eso ustedes notaron que ellos no le tiraron la piedra, porque Jesús entonces bajó y comenzó a escribir los nombres de todo lo que estaba implicado en el pecado de ella. O sea, ellos la hicieron caer en el pecado. Así que por eso fue que Jesús dijo, vete y no peque más. Perdón, exacto. Por eso fue que Jesús no la condenó, dijo allá, vete y no peque más. Eso está en el capítulo 8 de San Juan, verso 11. Ustedes se lee el relato. Así que eso es una excusa barata cuando la gente dice, no, la Biblia dijo que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. La palabra de Dios presenta que el que aceptó a Cristo Jesús como su Salvador personal queda limpio del pecado y es libre en Cristo Jesús, queda libre del pecado. Dice Romanos 6:14, y el pecado no se enseñoreará de vosotros. ¿Por qué? Porque ha sido limpio y ha sido libre del pecado.
Los que no son libres del pecado es el ser humano que nace en el pecado y no ha entregado su vida a Cristo Jesús ni depende de Cristo Jesús, que vive su vida concentrada en la mundanalidad y dependiendo de la cosa de este mundo, las cuales dentro de poco van a ser pasajeros y serán destruidos con fuego y azufre. Las profecías están ahí. Así que ya nosotros presentamos por lo menos dos partes donde Jesús dice, ¿verdad? Vete y no peque más. Ahora vamos a presentar las razones por las cuales Jesús decía, vete y no peque más. Primera de ellas, ahora comenzamos. La vamos a tener en el libro de Primera de Pedro 3:18. Vamos a dar dos textos bíblicos para responder la primera. La cita de Primera de Pedro 3:18 dice allí que Jesús murió por los pecados del hombre una vez y para siempre. Es una parte importante que usted entienda que Cristo murió por los pecados de los pecadores antes de la conversión. Jesús no murió por los pecados de los pecadores después de su conversión. Por eso, cuando una persona acepta a Cristo Jesús como su Salvador personal, no es para que sea reincidente en el pecado y vuelva nuevamente al pecado. No. En la Biblia no aparece perdón de pecado para los reincidentes en el pecado. Eso no es bíblico. Yo le he dicho a la persona, búsquese en la Biblia y búsqueme dónde aparece que una vez que el Señor perdonó a una persona por un pecado, esa persona volvió hacia atrás a cometer el mismo pecado. No aparece un caso. Así que 1 de Pedro 3:18 dice que Cristo, vamos a leerlo, porque es bueno que leamos toda esta cita, porque recuerde que la palabra de Dios no se contradice y recuerde que vamos a tener una segunda parte del video donde vamos a responder a las objeciones, que son una serie de textos bíblicos que la persona busca, que están fuera de contexto, pero que no contradicen este mensaje. Vamos a ver, 1 de Pedro 3:18 dice allí, porque el Cristo también murió por nuestro pecado una sola vez, el justo por los pecadores, para llevarnos a Dios, y murió en el cuerpo, pero vive en el espíritu. Aquí dice que Cristo murió por los pecados del hombre una vez y para siempre. Ahora bien, tenemos otra declaración bíblica. Si vamos al libro de Hebreos, otra razón por la cual Jesús dijo, vete y no peque más, pero estamos en la primera, respondiendo la primera, no hemos entrado a la segunda. Así que tenemos el libro de Hebreos, capítulo 9, verso 22. En el libro de Hebreos, capítulo 9, verso 22, dice allí, porque conforme a la ley, todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Así que sin derramamiento de sangre, ¿qué cosa? No hay perdón de pecado. Por eso, cuando nuestros primeros padres pecaron, Adán y Eva, y sus descendientes estaban condenados, porque la ley de Dios no perdona. Y como la ley de Dios no perdona, el hombre estaba condenado a morir. Pero hubo uno de la divinidad que decidió tomar un cuerpo humano y pagar la demanda de la ley, derramando su sangre para que tú y yo podamos ser salvos. Por eso, cuando tú y yo aceptamos a Cristo, entramos bajo un pacto de sangre que no puede ser roto. Porque de haber sido roto, ya no hay más sacrificio por los pecados. ¿Por qué? Porque bajo qué sangre tú vas a volver a ser justificado cuando esa sangre se aplica una vez y para siempre. Leímos el 9:22, pero voy a leer el verso 28 del mismo capítulo 9 del libro de Hebreos. Dice allí, de la misma manera también el Cristo, habiendo sido ofrecido una sola vez, presentó en su persona el sacrificio por los pecados de muchos, pero aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Sabe qué indica esa segunda parte? Que Jesús vino la primera vez, vino por los pecadores. ¿Cómo así? Para pagar la demanda de los pecados de los pecadores. Y en la segunda, Él no viene por los pecadores, Él viene por los santos. Porque hoy en día hay una ideología que yo no sé dónde se han salido, que usted era un pecador antes de su conversión, y después que se convierte sigue siendo un pecador. Eso es del diablo, mis hermanos, eso no es así. La Biblia dice, no hay justo ni a uno, pero es en el primer Adán. Pero en el segundo Adán todos somos santos y todos somos justos. En el segundo Adán. Por eso es que la Biblia dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y sus oídos atentos al clamor de ellos. Pregúntese usted, si no hay justo ni a uno, ¿cómo es que los ojos de Jehová están sobre los justos y sus oídos atentos al clamor de ellos? Porque lo que pasa es que Pablo en Romanos está hablando de los dos Adanes. Y hay personas que se detienen ahí, no siguen avanzando y no toman en cuenta esa parte que él está hablando, que no hay justo ni a uno, pero está hablando del primer Adán. Porque si a eso fuéramos, tendría que tomarme el versículo que sigue, que dice que no hay quien busque a Dios. Y si es así, entonces usted cree eso,
que no hay quien busque a Dios, entonces ¿a quién está usted buscando en la iglesia? Si no hay quien busque a Dios. Porque si usted me acepta a mí que no es justo ni a uno, tiene que aceptarme también que no hay quien busque a Dios. Pero ya nosotros hemos explicado esa parte, que nosotros estamos en la iglesia buscando a Dios, es porque Dios pone en nosotros el sentir de buscarle a Él. Y que lo que le buscan son los que están ya atraídos por el Espíritu. Así que ya, aquí tenemos la respuesta a la primera razón. El por qué Jesús dijo, vete y no peque más. La primera razón es porque el hombre es justificado una vez y para siempre. El hombre no es justificado dos veces, ni tampoco hay perdón de pecado para los residentes en el pecado. No se me asusten, para los que hayan estado en la iglesia y hayan estado pecando deliberadamente, que les tengo un mensaje de esperanza muy importante. Usted verá lo que vamos a presentar allí. Porque yo sé que hay personas que no han aprendido esto porque los ministros no se lo han enseñado ni se lo van a enseñar tampoco. Por eso es que Eventos Últimos Días dice que el Señor tomará a la persona común del pueblo, lo ha de preparar, lo ha de capacitar, y Él demostrará que no depende de gente docta ingreída, que darán descalificados. Y algunos de ellos serán empleados, pero en el nuevo ministerio que va a reemplazar el pastoral llamado 144.000 o cuarto ángel. Así que ya vimos que 1 Pedro 3:18 confirmamos, dice allí que Cristo murió por los pecados del hombre una vez y para siempre. Lo confirmamos con Hebreos 9:28. Y en el verso 22 dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Y por lo tanto es importante que usted entienda que Cristo murió por los pecados del hombre antes de su conversión. Ahora, los pecados del hombre, después de su conversión, que haya sido por ignorancia, por eso tendrá que pagar el diablo. Porque la ley, donde la ley de Dios es violada, alguien tiene que pagar. Porque la ley de Dios no perdona. Y si es consciente y deliberado, por eso no paga ni Cristo ni el diablo. Va a pagar el individuo. Por eso dice Hebreos 9:30, el libro de Números 15:30, que el que peca intencionadamente tenía que ser muerto y echado del campamento. Oiga, pero esto es serio. Pero ok, vamos ahora a la segunda razón. ¿Por qué Jesús dijo, vete y no peque más? Segunda razón. Vamos a la segunda. La segunda la tenemos en el libro de Hebreos 10:26 al 31. En el libro de Hebreos 10:26 dice allí, porque el que peca deliberadamente después de recibir el conocimiento de la verdad, ya no hay más sacrificio por su pecado. Se sobreentiende que si usted va a pedir perdón a Dios por su pecado, porque usted entiende que lo hizo mal, que eso no estuvo correcto. ¿Y cómo usted va a pedir perdón por ese pecado? Después que pide perdón por ese pecado, usted va a volver nuevamente a cometer el mismo pecado para volver a pedir perdón nuevamente por el mismo pecado. Recuerde, Dios está dispuesto a perdonar su pecado, cada uno de sus pecados que usted haya cometido, tiene un pago en la cruz del Calvario, pero no para que sea residente en el pecado. No hay tema bíblico para eso. Y no se pierda la segunda parte de este mensaje, que esa sí va a estar buena. Para que usted vea cómo los cristianos, justicia propia, toman una serie de textos bíblicos que están fuera de contexto para justificar el pecado. La segunda razón, ya mencionamos, está en Hebreos 10:26, y dice allí, en los versículos que están del 26 al 31, 10:26 al 31, que si cuando la ley de Moisés, allí el Señor venía y mataba a la persona ahí de una vez, ¿qué sería ahora bajo el nuevo pacto? Bajo el nuevo pacto, aunque Él no lo mata en el instante, en la carne y en el espíritu, Él lo que hace es que lo mata en el espíritu. Él viene y lo borra del libro de la vida, y ya. Aunque se quede su nombre escrito en los libros de la iglesia. Pero le dije que no se me asuste, que al final le tengo un mensaje especial que darle. Porque esto es un mensaje de esperanza. Porque posiblemente si usted ha sido que recibió el bautismo del agua y no recibió el bautismo del Espíritu, usted sigue con esperanza. ¿Por qué? Porque no ha sido justificado. Hay dos clases de justificación. Está la justificación en la carne, que son aquellos que han sido justificados por la iglesia o por los que se creen dueños de la iglesia, los ministros, los pastores. Y está en la justificación en el Espíritu, que son aquellos que han sido justificados por Dios. No todo el que está en la iglesia ha sido justificado. Y no ha dejado de ser justificado, porque ha sido justificado pero por los hombres o la iglesia, pero no justificado por Dios. Porque los que son justificados por Dios son aquellos que han recibido el bautismo del agua y del Espíritu. Esos sí están justificados por Dios. Así que, la tercera razón por la cual Jesús dijo, vete y no peque más, la vamos a tener en el libro de Hebreos 6, 4 al 6. Esta es otra razón. En el libro de Hebreos 6, 4 al 6 dice que los que recibieron el bautismo del agua y del Espíritu y gozaron del don celestial y volvieron hacia atrás, es imposible ser renovado. Oiga eso, dice que es imposible ser renovado. ¿Y por qué? Bueno, ya nosotros dimos alguna cita anteriormente donde dice, porque Cristo murió por los pecados del hombre una vez para siempre.
Porque dice la Biblia que si el derramamiento de sangre ya no es remisión de pecado, y como Cristo murió por los pecados tuyos antes de tu conversión, entonces ahora después de tu conversión, ¿quién te va a redimir? Si ya se pagó, ya se derramó una sangre por esa y se fue pagada. Ahora, si es por ignorancia, va a tener que pagar el diablo. Pero si es consciente y deliberado, tendrá que ser el individuo derramando su sangre. Así que ya nosotros tenemos allí, y algunos dicen, ¿y si se arrepiente? No te confíes en eso, porque el arrepentimiento es un regalo de Dios para el pecador. Y Dios se le concede al justo, después de la conversión, el arrepentimiento. Si su pecado es por ignorancia, Él le concede el arrepentimiento. Pero, si es consciente y deliberado, Dios no le concederá el arrepentimiento. Porque hay dos clases de arrepentimiento. Está el arrepentimiento de la carne, me parece que 2 Corintios 7:10 o 1 Corintios 7:10, usted se busca uno de esos. Dice allí que está el arrepentimiento del mundo y el arrepentimiento que procede de Dios. Por eso en la Biblia hay casos donde hubieron personas que mostraron arrepentimiento y Dios no le hizo caso porque su arrepentimiento era en la carne o del mundo, pero no era el arrepentimiento que Él da. Porque dice Filipenses 2:13 que Él es quien produce tanto el querer como el hacer su buena voluntad, aún el arrepentimiento. Es un tema un poco profundo y largo y muchas personas no lo entienden. También tenemos una cuarta razón por la cual Jesús dijo, vete y no peque más. Porque yo sé que ustedes se habrán preguntado, ¿por qué Jesús dijo, vete y no peque más? ¿Por qué Jesús dijo, vete? Ahora, surge otra pregunta. Jesús dijo, vete y no peque más. ¿Y qué hubiese pasado si esa persona hubiese vuelto a ser residente en el pecado? Aquí está la respuesta. Por eso es importante conocer eso. Dice allí, en la número 4, Segunda de Pedro 2:20 al 21, vamos a leer la otra razón, aquí con Biblia, porque ustedes saben que aquí en estos medios no es un cuarto ángel, no podemos hablar disparate, no. Y recuerde que saber de Biblia es poder armonizar un texto bíblico con el otro, la Biblia no se contradice. Y por si alguno se adelanta y no ha escuchado estos temas anteriormente, hermano, y alguno no había escuchado eso, recuérdese que la promesa de 1 Juan 2:1 es para los que pecan por ignorancia. Dice allí, la cuarta razón, en 2 de Pedro 2:20 al 21, porque si huyeron de las abominaciones del mundo mediante el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuevamente son vencidos siendo enredados por la misma cosa y su fin llega a ser peor que el primero. Así que aquí vemos que en la cuarta parte la respuesta está en la que habíamos leído al inicio de San Juan 5:14, cuando Jesús le dijo allí al paralítico, mira que has sido perdonado, vete y no peque más para que no te venga algo peor. Y aquí dice claramente que su fin llega a ser peor. ¿Y por qué peor? Porque ya no hay más sacrificio por su pecado y porque va a recibir doble condenación. ¿Por qué? Porque pisoteó la sangre del Hijo de Dios. Eso es importante, esos textos no tienen contradicción. No hay un texto bíblico que contradiga ninguno de esos textos bíblicos. Y recuerde que saber la Biblia no es poner la Biblia a contradecirse a sí mismo. Interesante esto. Y no se pierda la segunda parte del video. Quiero que usted se quede con eso en mente porque la segunda parte sí va a estar buena. Que son todas las citas que usted le podría venir a la mente que cree que contradicen este texto bíblico como que la Biblia se contradice. No es así. Y la tercera, que es el tema que vamos a tratar, ¿cuál es? Promesa de los pecadores que no son para los justos después de la conversión. Así que vamos con una quinta razón, el por qué Jesús dijo, vete y no peque más. Quinta razón. La quinta razón se encuentra en el libro de Gálatas 5, 17 y 18. Aquí es con Biblia. Nelson cuarto ángel no puede hablar disparate porque esto no procede. Es palabra de Dios. Y recuerde que este mensaje es para los que van a vivir sin intercesor. Recuerde que este mensaje es para los que son sellados. Que esto es para una minoría. Porque es para todo el mundo. Pero se lo estoy dedicando especialmente para ellos. Porque recuerden que hay personas que están esperando la promesa del Espíritu Santo. Y tienen muchos años esperando la promesa del Espíritu Santo. Pero recuerden que el Espíritu Santo no puede ser derramado en ignorante. El Espíritu Santo Dios se lo da